A los 70 años pensé que el dolor de rodillas sería mi compañero para siempre. Cada mañana, al levantarme, escuchaba ese pequeño crujido, ese aviso silencioso de que mis articulaciones ya no eran las mismas. Caminaba despacio, con miedo a que una mala pisada me dejara inmóvil por días. Lo asumí como parte natural de envejecer, pero estaba equivocado. Durante años probé de todo: pastillas, cremas, fisioterapia. Algunas cosas ayudaban por un tiempo, otras no hacían nada, hasta que conocí al Dr. Ramírez, un traumatólogo con más de 30 años de experiencia, que me dijo una frase que no olvidaré: las rodillas no envejecen por los años, sino por la falta de lubricación. Aquello cambió mi forma de entender el dolor. El doctor me habló de un aceite natural que, según sus observaciones, actuaba como un lubricante interno, capaz de nutrir los tejidos y reducir la fricción entre los huesos. No se trataba de una medicina milagrosa, sino de una sustancia que la naturaleza ya nos había dado, pero que con el tiempo dejamos de aprovechar. Me explicó que muchos de sus pacientes mayores habían sentido alivio real en solo 3 días de uso constante. 3 días, no semanas ni meses, solo 3. Eso despertó mi curiosidad. ¿Cómo podía algo tan simple tener un efecto tan rápido? El doctor me explicó que nuestras articulaciones están cubiertas por un tejido llamado cartílago y que entre cada hueso hay un líquido espeso conocido como líquido sinovial. Ese líquido es el responsable de mantener las rodillas flexibles y sin dolor. Pero con la edad, el cuerpo produce menos cantidad y de peor calidad. Es como si la bisagra de una puerta quedara seca. Cada movimiento se vuelve más duro y doloroso. Me di cuenta de que el problema no era solo el desgaste, sino la falta de lubricación natural. Y lo mejor era que ese aceite podía ayudar al cuerpo a recuperarla. Desde entonces, muchos pacientes mayores han compartido su experiencia: menos rigidez, más movilidad y una sensación de ligereza al caminar que creían perdida. Hoy quiero contarte qué aceite es, cómo actúa y por qué tantos médicos lo están recomendando como complemento natural para cuidar las rodillas. No es una promesa vacía, es información basada en observación clínica y en el poder de los compuestos naturales que favorecen la regeneración articular. Así que quédate conmigo, porque si alguna vez has sentido que el dolor te roba la alegría de moverte, este video puede darte una nueva esperanza. Antes de continuar, me encantaría saber cuántos años tienes y desde qué país nos estás viendo. Déjalo en los comentarios. Me gusta leer cada historia, porque detrás de cada edad hay un camino, y detrás de cada camino, una razón para seguir caminando. El dolor de rodillas no llega de un día para otro. Es el resultado silencioso de años de movimiento, esfuerzo y vida. Cada paso que hemos dado, cada escalón subido, cada paseo con nuestros hijos o nietos, deja una pequeña huella en una parte muy especial del cuerpo: las articulaciones. Las rodillas son una de las estructuras más complejas y a la vez más nobles del organismo. Están formadas por 3 piezas principales: el fémur, la tibia y la rótula. Entre esos huesos existe un tejido elástico y resistente llamado cartílago, que actúa como un cojín natural para evitar que los huesos choquen entre sí. Además, dentro de la articulación circula un fluido espeso conocido como líquido sinovial. Ese líquido es como el aceite de una máquina. Reduce la fricción, permite el movimiento suave y mantiene nutrido el cartílago. Con el paso de los años, el cuerpo empieza a producir menos colágeno, que es la proteína esencial para mantener la elasticidad de los tejidos. Sin ese colágeno, el cartílago se vuelve más delgado, más frágil y se desgasta con mayor facilidad. A esto se suma un segundo problema: el líquido sinovial pierde calidad y cantidad. Lo que antes era un lubricante espeso y protector, se vuelve más acuoso y menos eficaz. El resultado es una sensación de rigidez, de chasquido o de dolor punzante al mover la rodilla, sobre todo al levantarse o después de estar sentado mucho tiempo. A este proceso natural
se añaden factores que lo aceleran. El sobrepeso, por ejemplo, ejerce una presión constante sobre las rodillas. Cada kilo de más se multiplica en la articulación con cada paso, y a lo largo de los años, ese exceso termina por dañar el cartílago. La inflamación crónica también cumple su papel, una alimentación pobre. El sedentarismo y algunas enfermedades metabólicas generan un estado inflamatorio que ataca las articulaciones desde dentro. No se siente de inmediato, pero día tras día va deteriorando los tejidos hasta que el cuerpo comienza a quejarse. Los estudios médicos muestran que más del 80% de las personas mayores de 60 años presenta algún grado de artrosis, aunque no todas sienten dolor. En muchos casos, los síntomas aparecen solo cuando el desgaste ya es importante. Por eso es tan común escuchar a alguien decir que un día comenzó a doler sin razón aparente, cuando en realidad el daño llevaba años desarrollándose en silencio. Los especialistas llaman a este fenómeno sequedad articular. Es la pérdida progresiva de la lubricación natural que impide que las articulaciones funcionen sin fricción. Cuando esa sequedad avanza, cada movimiento se vuelve una pequeña lucha entre huesos. Pero no se trata solo de un problema físico, también es emocional. El dolor de rodillas puede cambiar la manera en que vivimos. Deja de ser solo una molestia y se convierte en una limitación. Evitamos caminar, subir escaleras, salir a pasear. Poco a poco, la persona que solía ser activa comienza a encerrarse, no por falta de ganas, sino por miedo a sentir dolor. Cada paso que duele es un recordatorio de lo mucho que dimos durante la vida. Son las rodillas que se doblaron para trabajar, para jugar con los hijos, para cuidar a otros. Son testigos del esfuerzo, del peso que cargamos, no solo físico, sino también emocional. Por eso, cuando hablamos de cuidar las rodillas, no hablamos de vanidad ni de juventud, sino de dignidad. Cuidarlas es cuidar nuestra capacidad de seguir moviéndonos, de seguir siendo independientes, de seguir participando en la vida con libertad. Comprender por qué duelen es el primer paso para poder ayudarlas, porque el cuerpo no nos castiga, solo nos habla. Y cuando aprendemos a escuchar lo que las rodillas intentan decirnos, también aprendemos a devolverles el cuidado que merecen. A veces, los grandes descubrimientos nacen del azar. Eso fue exactamente lo que le ocurrió al Dr. Ramírez, un traumatólogo con décadas de experiencia que dedicó su vida a estudiar el envejecimiento de las articulaciones. Él no buscaba una cura milagrosa, solo una forma más humana de aliviar el dolor que veía cada día en sus pacientes mayores. Personas que habían trabajado toda su vida y que ahora no podían levantarse sin sentir que sus rodillas eran un obstáculo más que una herramienta. Todo comenzó con una paciente de 79 años. Acudió a su consulta por un dolor persistente en ambas rodillas. Había probado fisioterapia, analgésicos, compresas frías y calientes, sin éxito. El doctor la trató de forma convencional, pero lo sorprendente llegó en la siguiente cita. La mujer volvió caminando con paso firme y una sonrisa que no se veía desde hacía meses. Dijo que el dolor había disminuido notablemente en solo 3 días. El doctor, intrigado, le preguntó si había hecho algo diferente. La mujer dudó un momento antes de responder. Explicó que su nieta, aficionada a los remedios naturales, le había preparado un masaje diario con un aceite vegetal que solía usar para cocinar. Lo aplicaba suavemente sobre las rodillas, antes de dormir. No esperaba milagros, solo buscaba alivio temporal. Sin embargo, los resultados fueron tan evidentes que no podían atribuirse a una simple coincidencia. El doctor decidió observar más de cerca. En las semanas siguientes, pidió a un pequeño grupo de sus pacientes con dolor moderado que hicieran la misma rutina. Aplicar aquel aceite sobre las rodillas 3 veces al día y registrar sus sensaciones. No les cambió la medicación ni las recomendaciones médicas. Solo añadió este paso natural. El resultado fue sorprendente. En menos de una semana, la mayoría informó de una disminución notable del dolor y de la rigidez. Algunos pudieron volver a caminar distancias más largas. Otros durmieron mejor por primera vez en meses.
Ninguno reportó efectos adversos. El médico, acostumbrado a ver progresos lentos con tratamientos farmacológicos, no podía creer lo rápido que habían reaccionado sus pacientes. Comenzó entonces un estudio observacional más amplio, incluyendo a hombres y mujeres entre 60 y 85 años. A todos se les pidió que usaran el aceite de la misma manera, sin modificar sus hábitos ni su alimentación. El patrón se repitió. Alrededor del tercer día, el alivio se hacía evidente. No se trataba de un cambio psicológico, sino físico. Las rodillas se movían con mayor fluidez, y la sensación de rigidez matutina disminuía de manera constante. El doctor decidió analizar más a fondo el aceite. Quería entender qué lo hacía tan eficaz. Descubrió que estaba compuesto por una mezcla natural de ácidos grasos esenciales, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que, al entrar en contacto con la piel, lograban penetrar hasta las capas más profundas del tejido articular. Su efecto no era únicamente superficial. Actuaba como un lubricante biológico, ayudando a mejorar la flexibilidad y a reducir la fricción interna. Aquel hallazgo cambió su perspectiva. Durante años, había tratado las rodillas, desde la medicina convencional, centrado en aliviar los síntomas. Ahora entendía que existía un puente entre la ciencia y la naturaleza que podía ofrecer resultados más rápidos y seguros. No estaba ante un fármaco nuevo, sino ante un regalo olvidado de la propia tierra. Lo que más lo impresionó no fue solo la eficacia, sino la sencillez del remedio. No requería laboratorios costosos ni fórmulas químicas complejas. Era algo que cualquiera podía tener en casa, un ingrediente natural con propiedades lubricantes y antiinflamatorias que, bien utilizado, podía marcar la diferencia entre una vida con dolor y una vida con movimiento. El doctor Ramírez siguió investigando, analizó su composición, comparó resultados y documentó cada caso, y lo que halló en su interior lo dejó sin palabras. Descubrió que la naturaleza llevaba siglos ofreciéndonos lo que la medicina moderna apenas empezaba a redescubrir: el poder de los aceites naturales para restaurar la movilidad y devolverle al cuerpo su equilibrio perdido. A partir de ese momento, su consulta cambió. Ya no hablaba solo de tratamientos o diagnósticos, hablaba de esperanza, porque entendió que, incluso después de muchos años de desgaste, el cuerpo aún guarda la capacidad de sanar cuando se le da lo que realmente necesita. El líquido sinovial es uno de los tesoros silenciosos del cuerpo humano. No se ve ni se siente directamente, pero sin él, cada paso, cada movimiento, se volvería doloroso. Su función es sencilla y a la vez vital. Actúa como el aceite dentro de una bisagra. Cuando esa bisagra está bien engrasada, la puerta se mueve con suavidad y sin ruido, pero si el aceite se seca, la bisagra chirría, se endurece y termina por romperse. Exactamente eso ocurre dentro de nuestras articulaciones cuando el líquido sinovial comienza a escasear. Este fluido transparente y espeso está compuesto por agua, ácido hialurónico y proteínas lubricantes. Su misión es mantener separados los huesos, nutrir el cartílago y absorber los impactos de cada paso o salto. Sin embargo, con los años, su cantidad y calidad disminuyen, no solo por el envejecimiento natural, sino por una serie de factores que, muchas veces sin darnos cuenta, aceleran su desgaste. El primero de esos factores es la deshidratación. Con la edad, el cuerpo pierde parte de su capacidad para retener agua. Bebemos menos porque sentimos menos sed, pero nuestras articulaciones siguen necesitándola. Cuando falta agua, el líquido sinovial se vuelve más espeso y menos eficiente. Es como si intentáramos engrasar una bisagra con miel en lugar de aceite. El segundo factor es la inactividad. El movimiento es lo que estimula la producción del líquido sinovial. Cada vez que doblamos una rodilla, esa articulación se exprime y rellena, impulsando el líquido hacia donde se necesita. Cuando pasamos mucho tiempo sentados o inmóviles, ese mecanismo se detiene.
el cuerpo interpreta que no hay necesidad de producir más, y poco a poco, el interior de la articulación se reseca. La mala alimentación también juega un papel crucial. Dietas pobres en grasas saludables, en colágeno o en antioxidantes privan al cuerpo de los materiales que necesita para fabricar este líquido. El exceso de azúcar y de productos ultraprocesados genera inflamación, lo que daña directamente la membrana sinovial encargada de producirlo. Con el tiempo, el resultado es una especie de sequedad articular que se siente como rigidez, chasquidos y dolor. Los medicamentos, aunque necesarios en muchos casos, pueden alterar este equilibrio. Algunos fármacos diuréticos o antiinflamatorios, cuando se usan de manera prolongada, modifican la retención de agua y el metabolismo del colágeno. El cuerpo se vuelve más seco, menos flexible, y las articulaciones lo resienten. Las consecuencias de esta pérdida son evidentes. Cuando el líquido sinovial disminuye, el cartílago deja de estar protegido. Los huesos comienzan a rozarse, produciendo pequeñas microlesiones e inflamaciones internas. Al principio, se siente como una molestia leve, una rigidez matutina que desaparece al moverse, pero con el tiempo se convierte en dolor constante, en crujidos y en pérdida de movilidad. Si pudiéramos ver una articulación joven al microscopio, observaríamos un entorno luminoso y lleno de fluido, donde cada célula se mueve libremente y los tejidos se nutren con facilidad. En cambio, en una articulación envejecida, el líquido es más escaso, el cartílago se ve agrietado y las células trabajan con dificultad, como un motor sin aceite que aún intenta funcionar, pero no todo está perdido. La buena noticia es que el cuerpo tiene la capacidad de restaurar parte de ese líquido cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas. Aquí es donde entra en escena el principio activo natural que el Dr. Ramírez empezó a estudiar. Este compuesto, presente en ciertos aceites vegetales, estimula de manera natural la producción de ácido hialurónico, uno de los principales componentes del líquido sinovial. Además, reduce la inflamación de la membrana que lo produce, permitiendo que vuelva a funcionar con eficacia. El proceso no ocurre por arte de magia. Es el resultado de devolverle al cuerpo lo que necesita para autorrepararse: hidratación, nutrientes y movimiento. El traumatólogo descubrió que, al combinar la aplicación de este aceite con hábitos sencillos como beber más agua y mover las articulaciones cada día, los resultados se multiplicaban. Las rodillas recuperaban flexibilidad, el dolor disminuía y la sensación de fricción desaparecía poco a poco. El secreto no está en luchar contra el tiempo, sino en entenderlo. Las articulaciones envejecen, sí, pero no están condenadas al dolor. Cuando comprendemos cómo funciona su equilibrio natural, descubrimos que la solución no siempre viene de un laboratorio, sino de la sabiduría del propio cuerpo. Porque el mismo mecanismo que permitió caminar toda una vida aún sigue ahí, esperando el impulso adecuado para volver a moverse sin dolor. Después de semanas de observación y análisis, el Dr. Ramírez finalmente reveló el nombre del aceite que había sorprendido a tantos de sus pacientes. El aceite de sésamo, también conocido como ajonjolí, un ingrediente simple, presente en muchas cocinas, pero con una composición biológica tan completa que parecía diseñada por la naturaleza para proteger las articulaciones. El aceite de sésamo contiene una combinación única de ácidos grasos esenciales, especialmente los del grupo omega. Estos compuestos son conocidos por su capacidad para reducir la inflamación en los tejidos y mejorar la lubricación interna del cuerpo. Además, es una fuente rica en antioxidantes naturales, como la sesamina y la vitamina E, que combaten el daño oxidativo causado por el envejecimiento celular. El doctor explicó que las articulaciones envejecen en parte porque el cuerpo pierde la capacidad de generar estos aceites internos que antes lubricaban y nutrían los cartílagos. Cuando el organismo ya no produce la misma cantidad de grasas saludables, los tejidos comienzan a secarse y las articulaciones se endurecen. El aceite de sésamo,
al ser absorbido por la piel o al incluirse en la alimentación, actúa como un sustituto biológico natural, penetra los tejidos blandos y mejora la circulación en la zona, lo que facilita que los nutrientes lleguen al cartílago y que la inflamación comience a ceder. El mecanismo es tan sencillo como asombroso. Cuando se aplica sobre las rodillas, el aceite actúa en 3 niveles. Primero, suaviza la piel y los tejidos externos, lo que permite que la zona se relaje. Segundo, estimula la microcirculación, aumentando el flujo de sangre y oxígeno hacia los ligamentos. Y tercero, sus compuestos activos reducen la inflamación interna, ayudando al cuerpo a producir más líquido sinovial de forma natural. El resultado es una articulación más nutrida, más flexible y con menos fricción. A diferencia de muchos tratamientos farmacológicos que buscan bloquear el dolor, este aceite no enmascara los síntomas, sino que colabora con el organismo para restaurar su equilibrio. El doctor solía decir: el cuerpo no quiere dejar de moverse, solo necesita que lo ayudes a recordar cómo hacerlo sin dolor. Comparado con los medicamentos tradicionales, el aceite de sésamo ofrece una ventaja que pocos notan a primera vista. No agrede el cuerpo, lo acompaña. Mientras los antiinflamatorios químicos pueden afectar el estómago, los riñones o el hígado cuando se usan a largo plazo, este aceite no presenta esos riesgos. Es un apoyo suave, continuo y compatible con cualquier edad. El doctor documentó decenas de testimonios, pero uno de ellos se convirtió en su ejemplo favorito. Era el caso de don Enrique, un hombre de 74 años que había trabajado como carpintero durante toda su vida. Su dolor de rodillas era tan intenso que había dejado de subir al taller donde guardaba sus herramientas. No podía ni agacharme para buscar un clavo, solía decir. El médico le indicó que aplicara aceite de sésamo tibio cada noche, con masajes circulares y suaves. Al tercer día, Enrique regresó a la consulta con una sonrisa tímida. Dijo que había dormido sin dolor por primera vez en meses y que esa misma mañana había bajado al taller solo para probar. Había estado de pie más de 1 hora sin sentir el peso habitual en las rodillas. No sé si esto es magia o ciencia, doctor, pero mis piernas por fin me obedecen, bromeó. Historias como la suya se repitieron una y otra vez. Personas que habían aprendido a vivir con el dolor comenzaron a redescubrir el placer de caminar, de subir escaleras, de volver a moverse sin miedo. No todos mejoraban al mismo ritmo, pero el cambio era innegable. El doctor comprendió que no se trataba de un milagro, sino de una respuesta natural. Cuando el cuerpo recibe los nutrientes adecuados, la regeneración ocurre por sí sola. El aceite de sésamo había demostrado que un remedio simple, bien aplicado, podía tener efectos profundos. No pretendía reemplazar a la medicina moderna, sino complementarla, porque en el fondo, la naturaleza y la ciencia no son enemigas. Son dos caminos que, cuando se cruzan, pueden devolverle al ser humano lo más preciado que tiene: la libertad de moverse sin dolor. El doctor Ramírez siempre insistía en que ningún remedio, por natural que sea, funciona si se usa sin conocimiento ni constancia. No es magia, repetía con calma. Es biología aplicada con paciencia. El aceite de sésamo, como cualquier herramienta terapéutica, necesita un uso correcto para ofrecer resultados reales. Y aunque su poder proviene de la naturaleza, requiere del compromiso de quien lo utiliza. El traumatólogo enseñaba 2 formas complementarias de aplicarlo: de manera tópica y como parte de la dieta. Ambas actúan en distintos niveles del cuerpo, y cuando se combinan, los efectos se potencian. Para el uso tópico, recomendaba calentar una pequeña cantidad, aproximadamente 1 cucharada sopera, hasta que estuviera tibia, nunca caliente. Luego, debía aplicarse directamente sobre las rodillas, los tobillos o cualquier articulación dolorida,
realizando movimientos circulares con las palmas de las manos durante varios minutos. El masaje debía ser lento, con presión moderada, permitiendo que el aceite penetrara poco a poco en los tejidos. El momento ideal, decía, es antes de dormir, cuando el cuerpo entra en reposo y puede absorber mejor los nutrientes. También puede aplicarse por la mañana, antes de iniciar el día, para despertar las articulaciones y activar la circulación. El doctor aconsejaba cubrir la zona con un paño tibio o una toalla ligera después del masaje, para conservar el calor y mejorar la absorción. Este simple detalle hacía una gran diferencia. El calor abre las puertas del cuerpo, explicaba, y el aceite entra como un visitante amable que repara desde dentro. En cuanto al uso interno, bastaba con incorporar una pequeña cantidad del aceite a la alimentación diaria. Una cucharadita en el desayuno, ya sea en un batido, sobre una tostada o en una ensalada, era suficiente para aprovechar sus ácidos grasos esenciales. El objetivo no era saturar el cuerpo, sino nutrirlo de manera constante. El traumatólogo solía decir que los aceites naturales son como la lluvia. De nada sirve un diluvio si después llega la sequía. Lo que da vida es la constancia. También advertía que este tratamiento no sustituye la medicación indicada por el médico. Quienes padecen artrosis avanzada, artritis o problemas circulatorios deben consultar siempre antes de modificar su rutina. El aceite puede ser un complemento poderoso, pero la supervisión médica garantiza que se utilice con seguridad. La medicina y la naturaleza pueden trabajar juntas, pero deben hacerlo con respeto mutuo. Para potenciar los efectos, el doctor Ramírez incorporaba en su plan pequeños ejercicios suaves que ayudaban a movilizar el líquido sinovial y fortalecer los músculos que sostienen la articulación. Movimientos lentos de estiramiento, caminatas cortas o ejercicios en el agua eran parte fundamental del proceso. El aceite lubrica, pero el movimiento distribuye esa lubricación, decía. Si el cuerpo no se mueve, nada se reparte. Incluso unos pocos minutos de actividad diaria bastaban para mejorar la circulación y mantener las articulaciones activas. Durante las primeras semanas, muchos pacientes notaban un cambio progresivo. Las rodillas dejaban de crujir, la rigidez matinal disminuía y el dolor nocturno se atenuaba. Otros, en cambio, necesitaban más tiempo. Por eso, el doctor insistía: cada cuerpo tiene su ritmo y la naturaleza no corre. El aceite no cura de golpe, enseña al cuerpo a sanar. El verdadero secreto no estaba en el frasco, sino en la constancia. Aplicar el aceite cada día, alimentarse mejor, moverse con cuidado y mantener una actitud paciente formaban un conjunto inseparable. La combinación de estos gestos sencillos generaba una transformación profunda, no solo física, sino también emocional. Muchos pacientes contaban que el momento del masaje se había convertido en un ritual de calma, una forma de reconectar con su cuerpo después de años de dolor y resignación. Al final de cada consulta, el doctor Ramírez siempre recordaba la misma frase: el aceite es solo la herramienta. El verdadero cambio ocurre cuando el cuerpo vuelve a moverse, porque en el fondo, el movimiento es la expresión más pura de la vida. Y cuando el dolor cede, lo que renace no son solo las rodillas, es la libertad de volver a caminar sin miedo. El doctor Ramírez observó un patrón fascinante entre sus pacientes. Los primeros cambios aparecían casi siempre dentro de los 3 primeros días. No era un milagro, ni una curación repentina, sino una respuesta natural del cuerpo al recibir lo que llevaba tiempo pidiendo. Durante años, las articulaciones habían estado secas, inflamadas y cansadas, y de pronto, al volver a ser nutridas y lubricadas, reaccionaban como una tierra sedienta que al fin recibe agua. El primer día suele traer una sensación de calor suave o alivio leve. Muchos pacientes describen una calidez agradable en las rodillas, como si la zona despertara después de un largo letargo.
Ese calor no proviene solo del masaje, sino del aumento de la circulación que el aceite provoca al penetrar los tejidos. La piel se vuelve más elástica, los músculos se relajan y el flujo sanguíneo empieza a llevar oxígeno y nutrientes a los lugares donde antes casi no llegaban. Dolor cambia de lugar o que se vuelve más difuso. El doctor explicaba que eso era buena señal. El cuerpo comenzaba a redistribuir la inflamación para poder eliminarla. Era el inicio de un proceso de reparación. El segundo día, la mayoría nota una reducción en la rigidez matinal. Esa sensación de pesadez al levantarse, de necesitar varios pasos antes de sentirse suelto, empieza a disminuir. Las rodillas ya no se sienten tan duras y doblarlas cuesta menos. En algunos casos, el alivio se nota al subir escaleras o al levantarse de una silla. No es un cambio milagroso, sino un signo de que el aceite ha comenzado a hacer su trabajo dentro de los tejidos blandos. El traumatólogo explicaba que los lípidos del aceite de sésamo, al ser absorbidos por la piel, llegan hasta las membranas que rodean la articulación. Allí actúan como lubricantes biológicos, reduciendo la fricción y calmando las microinflamaciones que causan dolor. También el segundo día suele traer otro efecto importante. El descanso mejora. Cuando el dolor se reduce, el sueño se vuelve más profundo y durante esas horas, el cuerpo realiza gran parte del proceso de regeneración celular. Por eso, el doctor siempre recomendaba aplicar el aceite antes de dormir. El descanso y el alivio trabajan juntos, solía decir. El uno prepara el camino para el otro. El tercer día, los cambios son más evidentes. La persona se mueve con más confianza. Caminar deja de ser un acto temeroso y vuelve a sentirse natural. Muchos pacientes comentaban que al levantarse ese día, se dieron cuenta de algo tan simple como poder apoyar el pie sin dolor. Otros notaron que podían permanecer de pie más tiempo, o que las rodillas ya no crujían con cada movimiento. El cuerpo, al recuperar la lubricación interna, deja de trabajar forzado, la circulación mejora, los tejidos se oxigenan y la inflamación comienza a retroceder. El doctor Ramírez explicaba que la rapidez de la respuesta se debía a la absorción inmediata de los lípidos esenciales y a la acción antiinflamatoria natural del aceite. El sésamo contiene compuestos que bloquean las enzimas responsables del dolor articular y, al mismo tiempo, estimulan la producción de ácido hialurónico, que es el componente principal del líquido sinovial. En otras palabras, el aceite no actúa desde fuera, sino que despierta la capacidad interna del cuerpo para lubricarse y repararse. El traumatólogo solía comparar este proceso con el engranaje de un reloj antiguo. Durante años, el mecanismo puede estar oxidado, pero cuando se le aplica el aceite correcto, todo empieza a moverse otra vez, lento al principio, pero con una precisión que parecía perdida. Así ocurre con el cuerpo. Lo que parece envejecido no siempre está roto. Muchas veces solo necesita volver a fluir. Lo más curioso de esos primeros días no era solo la mejora física, sino el cambio emocional. Los pacientes volvían a sonreír, hablaban con más energía, se movían con más seguridad. Uno de ellos dijo una frase que el doctor nunca olvidó. «Doctor, cuando mis rodillas dejaron de doler, sentí que mi mente también se liberó». Y tenía razón, porque cuando el cuerpo vuelve a moverse, el alma también se despierta. La movilidad no solo da independencia, devuelve dignidad, esperanza y alegría. Cada paso sin dolor es una pequeña victoria sobre el tiempo, una señal de que el cuerpo, incluso en la vejez, sigue siendo capaz de renovarse cuando se le da la oportunidad. El doctor Ramírez siempre recordaba a sus pacientes que ningún tratamiento, por milagroso que parezca, puede sostener sus efectos sin un estilo de vida que acompañe. El aceite ayuda, pero el estilo de vida mantiene el resultado, decía con voz serena. Y tenía razón.
El cuerpo humano es un sistema en movimiento constante. Cada articulación, cada músculo y cada tendón necesitan una combinación equilibrada de nutrición, descanso y actividad para conservarse fuertes. El aceite puede aliviar y reparar, pero el verdadero mantenimiento ocurre en el día a día. Una de las recomendaciones más importantes del doctor era mantener el cuerpo en movimiento, pero sin forzarlo. El error más común de las personas mayores es creer que el dolor significa que deben dejar de moverse. En realidad, ocurre lo contrario. El dolor aumenta cuando el cuerpo se inmoviliza. Por eso, los ejercicios suaves son fundamentales. Caminar a paso tranquilo durante 20 o 30 minutos al día ayuda a mantener la circulación activa y estimula la producción del líquido sinovial. Nadar o realizar ejercicios en el agua es ideal, porque el agua sostiene el peso del cuerpo y permite mover las articulaciones sin presión ni impacto. También recomendaba estiramientos sencillos cada mañana, antes de levantarse completamente de la cama, movimientos lentos de las rodillas, tobillos y caderas que despiertan los músculos y recuerdan al cuerpo que sigue vivo, que sigue funcionando. El movimiento es el alimento de las articulaciones. Solía repetir, la segunda clave está en la alimentación. Lo que comemos determina la calidad de nuestros tejidos. Una dieta rica en grasas saludables como las del aceite de oliva, las nueces o el pescado azul, aporta los ácidos grasos omega que el cuerpo necesita para mantener las membranas celulares flexibles y reducir la inflamación. Los alimentos que contienen colágeno natural, como el caldo de huesos, la gelatina sin azúcar o algunos tipos de pescado, el magnesio, presente en las semillas, los plátanos y las verduras de hoja verde, participa directamente en la relajación muscular y en la transmisión nerviosa que controla el movimiento. Y la vitamina D, que se obtiene principalmente del sol, permite que el calcio se fije correctamente en los huesos. Bastan 15 minutos de ladermeso, exposición diaria a la luz natural, para que el cuerpo produzca lo que necesita. El doctor solía decir, si el aceite es el lubricante, los alimentos son las piezas de repuesto. Otro aspecto esencial es el descanso. Las articulaciones también necesitan tiempo para recuperarse. Durante el sueño profundo, el cuerpo produce colágeno y repara los tejidos dañados. Dormir bien no es un lujo, es una parte del tratamiento. La hidratación cumple un papel igualmente importante. El líquido sinovial está compuesto en gran parte por agua, y sin una buena hidratación no hay lubricación posible. Muchas personas mayores beben menos agua porque sienten menos sed, pero las articulaciones lo notan. El doctor aconsejaba mantener siempre un vaso de agua cerca y beber pequeños sorbos a lo largo del día, incluso sin sentir sed. Cada trago es un pequeño acto de amor hacia tus articulaciones, decía con ternura. Cuidar las articulaciones también implica cuidar la mente. El estrés y la tristeza tensan el cuerpo, contraen los músculos y empeoran la percepción del dolor. Por eso, recomendaba actividades que generaran bienestar emocional. Escuchar música, leer, conversar o simplemente observar el amanecer. La salud articular no depende solo del cuerpo, sino también de la actitud con la que enfrentamos cada día. Con el tiempo, sus pacientes comprendieron que el aceite era solo una parte del proceso, era el inicio, el empujón que devolvía la confianza y el alivio necesario para volver a moverse. Pero mantener ese bienestar dependía de ellos, de su constancia, su alimentación y su deseo de cuidar su propio cuerpo. El doctor Ramírez resumía su filosofía con una frase sencilla que muchos aún recuerdan: moverte con amor propio es el mejor tratamiento preventivo, porque el movimiento, cuando nace del cariño hacia uno mismo, deja de ser una obligación y se convierte en una celebración. Cada paso, cada estiramiento, cada respiración o consciente
Es una forma de agradecerle al cuerpo por seguir acompañándonos, por seguir sosteniéndonos después de tantos años. Y cuando esa gratitud se vuelve hábito, las articulaciones no solo duelen menos, también parecen rejuvenecer. Durante años, el doctor Ramírez escuchó a miles de pacientes lamentarse por el dolor en las rodillas. Muchos pensaban que era solo cuestión de edad, una consecuencia inevitable del paso del tiempo, pero tras observar sus hábitos, el médico descubrió algo preocupante. La mayoría de los dolores no provenían del envejecimiento, sino de una serie de errores cotidianos que las personas cometen sin darse cuenta. Errores que, con el tiempo, terminan desgastando las articulaciones, incluso más que el propio paso de los años. El primer error es mantener malas posturas, pasar largos periodos sentado con las piernas cruzadas, permanecer de pie con el peso en una sola pierna o caminar encorvado altera la alineación natural del cuerpo. Cuando eso ocurre, las rodillas soportan una presión desigual que termina por dañar el cartílago. El doctor solía decir, el cuerpo está diseñado para moverse, no para sostener una postura forzada. Su consejo era simple pero poderoso. Cada 30 minutos, cambia de posición, estira las piernas y camina unos pasos. Pequeños movimientos bastan para liberar la tensión acumulada y devolverle equilibrio al cuerpo. El segundo error es subir escaleras o pendientes en exceso. Aunque caminar es saludable, forzar las rodillas con subidas constantes o con ejercicios de impacto puede acelerar el desgaste. Cada escalón multiplica la carga que soporta la articulación. Especialmente cuando hay sobrepeso, el doctor recomendaba usar escaleras solo cuando fuera necesario y compensar con caminatas en superficies planas o con ejercicios dentro del agua. El movimiento cura, pero el exceso castiga, repetía siempre. El tercer error común, inadecuado. Zapatos duros, tacones o suelas planas sin amortiguación alteran la manera en que el cuerpo distribuye el peso. Las rodillas, que deberían moverse en línea recta, se ven obligadas a corregir el desequilibrio. Con el tiempo, esa compensación constante provoca inflamación y dolor. El consejo del doctor era buscar calzado flexible, con buena sujeción del talón y una ligera elevación en el arco. Los pies son la base de todo, decía. Si ellos fallan, las rodillas lo pagan. Otro error que pocas personas reconocen es la falta de estiramiento. Después de una caminata o una jornada de trabajo, la mayoría se sienta o se acuesta sin dedicar unos minutos a relajar los músculos. Pero los músculos tensos tiran de las articulaciones, impidiendo que se muevan con libertad. El doctor enseñaba a sus pacientes a estirar las piernas antes de dormir. Unos movimientos lentos de extensión y flexión bastaban para mantener la elasticidad. Los músculos son las cuerdas del cuerpo. Si están tensas, la melodía suena mal. Solía decir con una sonrisa. El error opuesto también es dañino, el exceso de reposo. Mucha gente piensa que el descanso absoluto es la solución al dolor, cuando en realidad lo empeora. Sin movimiento, la circulación disminuye, los músculos se debilitan y el líquido sinovial deja de producirse. El cuerpo entra en un círculo vicioso. Menos movimiento genera más dolor, y más dolor lleva a moverse menos. Incluso 10 minutos de caminata al día pueden marcar la diferencia entre una articulación rígida y una articulación viva. Otro error silencioso es el uso incorrecto de analgésicos sin supervisión médica. El dolor, aunque incómodo, es una señal que orienta al cuerpo hacia lo que necesita. Cuando se toma medicación de manera constante para silenciar esa señal, el problema real se esconde y continúa avanzando. Además, el abuso de ciertos fármacos puede afectar órganos vitales como el estómago o los riñones. El doctor insistía en que los medicamentos deben ser una ayuda temporal, no una solución permanente. No apagues la alarma sin revisar qué la provoca, advertía. En su lugar,
recomendaba combinar tratamientos naturales con orientación médica y ejercicios de fortalecimiento. A lo largo de su carrera, el doctor Ramírez comprendió que el cuerpo humano es sabio. Siempre avisa antes de fallar, pero muchas veces no lo escuchamos. Nos acostumbramos al dolor, lo ignoramos o lo tapamos con remedios rápidos, hasta que un día las rodillas dejan de responder y el arrepentimiento llega tarde. Por eso, su mensaje final en cada consulta era siempre el mismo. El dolor es el lenguaje con el que el cuerpo pide atención, no castigo. Escucharlo no significa resignarse, significa comprender. El cuerpo no busca detenernos, busca que lo cuidemos. Y cuando aprendemos a hacerlo, cuando dejamos de luchar contra él y empezamos a acompañarlo, el dolor deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro, uno que nos recuerda que aún estamos vivos, que aún podemos corregir el rumbo y que nunca es tarde para caminar con más conciencia y menos sufrimiento. Durante mucho tiempo, los remedios naturales fueron vistos como simples tradiciones populares, sin un respaldo científico que los validara. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia moderna ha comenzado a mirar con nuevos ojos aquello que nuestros abuelos ya sabían por experiencia. La naturaleza tiene su propia farmacia y los aceites vegetales forman parte de ella. El doctor Ramírez solía decir que la ciencia no contradice a la naturaleza, la estudia y la confirma. Y hoy esa frase cobra más sentido que nunca. Diversos estudios publicados en revistas de reumatología y medicina ortopédica han mostrado que aceites como el de sésamo, el de linaza o el de oliva virgen extra contienen compuestos con un fuerte efecto antiinflamatorio y antioxidante. Estos aceites son ricos en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que ayudan a reducir la inflamación en las articulaciones, y en antioxidantes naturales como la vitamina E, que protege los tejidos del daño celular. La ciencia ha confirmado que aplicar estos aceites sobre la piel o incluirlos de forma regular en la alimentación puede mejorar la flexibilidad articular y disminuir la rigidez. Un estudio realizado con adultos mayores mostró que el masaje diario con aceite de sésamo durante 10 minutos redujo el dolor de rodilla y mejoró la movilidad en menos de 2 semanas. Otro ensayo, centrado en el aceite de linaza, encontró una disminución significativa en los marcadores de inflamación en personas con artrosis leve. Los resultados, aunque distintos en método, coincidían en un punto esencial. El cuerpo responde mejor cuando se le ofrecen compuestos que entiende, no sustancias artificiales que debe aprender a procesar. Para entender por qué funcionan, el doctor Ramírez explicaba la diferencia entre lubricación y regeneración. La lubricación es el primer paso. Los aceites naturales aportan los lípidos necesarios para que el líquido sinovial recupere su espesor y fluidez. Eso reduce la fricción entre los huesos y alivia el dolor casi de inmediato. La regeneración, en cambio, ocurre más lentamente. Es el proceso por el cual el cartílago, los tendones y las membranas comienzan a repararse a nivel celular. Para lograrlo, el cuerpo necesita tiempo, movimiento y los nutrientes adecuados. Los aceites naturales facilitan este entorno, pero no hacen el trabajo solos. Simplemente le devuelven al cuerpo la capacidad de hacerlo. Cada vez más, médicos integran hoy la nutrición y la medicina ortopédica como parte del mismo enfoque. En hospitales de Europa y Asia, se realizan programas que combinan dieta antiinflamatoria, aceites naturales, fisioterapia y ejercicios suaves. Los resultados son prometedores: menor dependencia de fármacos, mejor calidad de vida y una recuperación más estable en el tiempo. Estos profesionales entienden que el cuerpo no es un conjunto de piezas que se reemplazan, sino un sistema vivo que se regenera cuando recibe lo necesario. El doctor Ramírez recordaba la historia de un colega suyo, el doctor Leclerc, un cirujano francés que durante años operó rodillas con artrosis avanzada, después de presenciar la mejora de varios pacientes que habían seguido terapias complementarias con aceites naturales.
Decía, he pasado décadas cortando lo que la naturaleza puede reparar si se le da una oportunidad. Desde entonces, enseñaba a sus pacientes que la prevención y el cuidado diario valen más que cualquier bisturí. Hoy la ciencia y la sabiduría ancestral parecen encontrarse en un punto de acuerdo. Ya no se trata de elegir entre lo natural y lo médico, sino de comprender que ambos caminos pueden trabajar juntos. La biología reconoce lo que es real. Los aceites vegetales no son milagros, pero son herramientas que el cuerpo identifica como propias. El doctor Ramírez solía cerrar sus charlas con una frase que se quedó grabada en la mente de quienes lo escuchaban. Hoy sabemos que la medicina no solo se toma, también se unta y se vive. Porque cuidar el cuerpo no es únicamente una cuestión de pastillas o diagnósticos. Es una forma de vida que combina conocimiento, constancia y respeto por lo natural. Y cuando ese equilibrio se alcanza, la salud deja de ser un objetivo distante para convertirse en una experiencia diaria, visible en cada paso sin dolor, en cada movimiento que vuelve a ser posible. Llegamos al final de este viaje, y quizás ahora, después de escuchar todo lo que hemos compartido, veas tus rodillas de una manera diferente. A lo largo de este video, hemos entendido que el dolor no aparece por casualidad, sentencia inevitable del paso del tiempo. Detrás de cada molestia, de cada rigidez y de cada paso que cuesta dar, hay una causa que puede comprenderse, tratarse y mejorar. Aprendimos que las rodillas sufren cuando pierden su lubricación natural, cuando el líquido sinovial, ese aceite interno que nos permite movernos con libertad, se agota con los años, la deshidratación, la inactividad o los malos hábitos. También descubrimos cómo un traumatólogo, movido por la observación y la curiosidad, encontró por accidente que un aceite natural, el aceite de sésamo, podía devolver flexibilidad y alivio a sus pacientes mayores. Ese hallazgo, que comenzó casi por casualidad, abrió una puerta hacia una forma más humana de entender la salud, una que combina ciencia, naturaleza y sentido común. Hablamos del proceso del cuerpo durante los primeros 3 días de aplicación, cuando la circulación mejora, el dolor disminuye y las articulaciones comienzan a recordar cómo moverse sin sufrimiento. Vimos que la clave no está solo en lo que aplicamos, sino en cómo vivimos, en mantenernos activos con ejercicios suaves, en alimentarnos con sabiduría, en descansar bien, en mantenernos hidratados y en escuchar al cuerpo cuando pide atención, porque la salud no es un acto aislado, sino un conjunto de gestos repetidos con cariño hacia uno mismo. También conocimos los errores más comunes que destruyen las rodillas sin que lo notemos: las malas posturas, el exceso de escaleras, el calzado inadecuado, el abuso de reposo o de analgésicos. Y comprendimos que evitar esos hábitos es tan importante como cualquier tratamiento. El doctor Ramírez lo explicaba de una forma sencilla. El cuerpo no envejece por los años, sino por el descuido. Cuidarlo es un acto de respeto, no solo hacia la vida, sino hacia todo lo que hemos caminado hasta hoy. La ciencia moderna, lejos de oponerse a la sabiduría natural, la está confirmando. Estudios recientes respaldan lo que antes se transmitía de generación en generación, que los aceites naturales, los buenos alimentos y el movimiento consciente pueden reducir la inflamación, mejorar la movilidad y devolver calidad de vida incluso en edades avanzadas. Porque la medicina no siempre viene en una pastilla, a veces se encuentra en una semilla, en una rutina de autocuidado o en la decisión diaria de no rendirse ante el dolor. Y ese es quizás el mensaje más importante de todos. El dolor no es una condena, es una señal de que aún hay algo que cuidar. Mientras sientas, mientras tu cuerpo te hable, aún estás a tiempo de mejorar, de fortalecer y de recuperar lo que creías perdido. No importa si tienes 60, 70 u 80 años, el cuerpo sigue escuchando cuando lo tratas con paciencia y respeto.
Nunca es tarde para mejorar tu movilidad y recuperar la alegría de caminar. Cada paso, por pequeño que parezca, es un recordatorio de que la vida sigue fluyendo dentro de ti. Ahora te invito a compartir tu experiencia. ¿Has probado alguna vez el aceite de sésamo u otro remedio natural para aliviar tus articulaciones? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu historia y saber si has notado algún cambio en tus rodillas o en tu forma de moverte. Y si conoces otro método o alimento que te haya ayudado, compártelo también. Entre todos, podemos crear una comunidad donde la sabiduría y la experiencia se unan para ayudarnos mutuamente. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión. Cuida tus pasos, porque cada uno de ellos te lleva a un futuro con menos dolor y más libertad. No hay nada más valioso que poder caminar sin miedo, levantarse sin esfuerzo y vivir sin la carga constante del dolor. Recuerda, el movimiento es vida, y la vida, cuando se cuida con amor, siempre encuentra la forma de avanzar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo juntos cómo mantener el cuerpo fuerte, la mente tranquila y el espíritu joven, sin importar los años que tengamos.